Hola, mi nombre es Leonard Meléndez, soy naturópata, licenciado, kinesiólogo y estudiante de la vida. Soy instructor de kinesiología, de otras artes holísticas como el santiguado y diferentes tipos y métodos de sanación. Y instructor de artes marciales, de Qigong, de Tai Chi, de Kung Fu, agricultor, herbólogo. Y estoy aquí para aprender junto con ustedes. Saludos, hoy vamos a tener una entrevista en persona, que son extrañas desde que empezó la pandemia, pero, ¿verdad? Siempre tiene su encanto, aparte de la movilización de equipo, instalar equipo y toda esa cosa, pero Bien la... magnífico como lo hace. Sí, el- la oportunidad de conversar con alguien en persona, ver, captar la energía, ver los gestos de esa persona, es una dimensión diferente, ¿verdad? Que a través de la tecnología, pues no nos olvidamos de eso. Eso no está con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Leunam Meléndez Montalvo. ¿Cómo está Leunam? Muy bien, un Sí, placer aquí encontrarme contigo, Cristóbal. sí. A mí algo que me pasa es que eh, cuando las personas tienen nombres raros, siempre, como el mío es Cristóbal Colón, y siempre hay un chiste y siempre hay una historia, pues siempre me da como que el punto de partida cuando me encuentro con alguien que tiene un nombre raro. Entonces, en tu caso, ¿verdad? Tu nombre es Manuel al revés, pero ¿quién se puso creativo en tu casa para el nombre? Pues mi madre, aparentemente no le caía bien mi padre se llama Manuel, y puede ser eso o que la enfermera tiene dislexia, una de las dos. Pero le quedó cool el invento. Sí. Estaba viendo que te entrevistaron en Tele 11 Ujú. y te cambiaron el nombre. ¿Cómo fue que te Me dijeron? dijeron Lemuel, Le muele. pero fíjate que a través de mi vida ya hacen la L y yo digo que sí. Pues en Tele 11 le corregí, pero usualmente pues ya dicen algo con la L y les digo que sí, Súper. porque no voy a estar exigiendo que todo el mundo se lo sepa Claro. de memoria. Normalmente cuando hacemos las entrevistas siempre buscamos un sonido como que sea bien pulido, que se escuche la voz. Eh, yo elimino el sonido externo y toda esa cosa, pero hoy estamos en un sitio que tenemos aquí naturaleza, plantas, tenemos los, el- Los los, chimes. los wind chimes, no sé cómo decirlo en español, de momento se me fue la Ujú. palabra. Así que el sonido, pues, hay que dejar toda esa parte adicional. Va a estar fluyendo y aquí fluye una energía bien linda, así Sí. que espero que se lo disfruten. Vamos a comenzar como siempre, Leonam. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Soy sanjuanero de pura cepa, tengo familia en Cabo Rojo, en Utuado, en Lares, sin embargo toda mi vida me crié en San Juan. Ok. Pero entonces, hace un momento estábamos haciendo aquí una, me contaste mientras montaba el equipo de que tenías familia en Lares. Ujú. ¿Pasabas tiempo allá, ibas al Pues campo fíjate que o...? no. Ok, Iba al campo en Mayagüez, en Cabo Rojo, ok. que todavía tengo unas tías que viven allá. Y los fines de semana y algunos días de fiesta, pues nos íbamos para allá, para el campo. Sin embargo, pues en Lares no frecuentaba cuando pequeño. Simplemente me vino una curiosidad ya de adulto en ir a visitar mis raíces y me Ok. encontré con personas que me contaron la historia de Toño Bicicleta y todo el tour por allá. Y cuando ibas, pero cuando de niño, cuando ibas como decíamos, yo recuerdo que era ir al campo, ¿verdad? Ujú. Ahora dicen ir a la isla, ¿verdad? ¿Te sentías como te gustaba o eras muy metropolitano? ¿Cómo No, era? me encantaba. Me encantaba tirarme en la grama. O sea, a mí siempre me ha gustado la grama, correr por la grama, acostarme en la grama. Y algo que ellos tenían una cuesta bien brutal allí, me tiraba en la patineta. Y para mí era una cura, siempre lo ha sido. Ok. Entonces, te crías en San Juan. Eh, tú, siempre esto lo pregunto porque es, en mi caso, yo estudié ingeniería y yo siempre digo que yo 25, 30 años de mi vida lo viví por la decisión que tomó un joven de 16 años. O sea, yo tenía 16 años cuando fue un orientador a la escuela y habló sobre las carreras y, y los programas y todo eso. Y yo escogí, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero
a veces yo digo, uno ya de adulto, uno, si va a tomar una decisión muy importante, uno busca personas mayores que uno o amigos contemporáneos, pero uno nunca se va donde un muchachito a pedirle ayuda en una toma de decisión. Y sin embargo, pues, La eh, mayoría de las decisiones se basan en ese sí, muchachito. sí, seguimos viviendo una vida que escogió a alguien a los 15, 16, 17, 18 años, ¿verdad? En mi caso yo era ingeniero de computadoras, pero en tu caso, desde niño, ¿qué tú querías ser? ¿Qué tú querías ser de Yo adulto? quería ser un Jedi. Y, Ay, entonces ya tienes sí, el look. de Obi-Wan o de Qui-Gon Jinn. Ok, ok. Entonces, algo que yo me dije bien temprano, me acuerdo, estaba viendo una pantalla de cine y yo dije, quiero tener todo tipo de experiencia. Incluso actué, modelé, estuve en cine un tiempo de mi vida y no me gustó mucho el ambiente, pero siempre me dije que quiero hacer eso que disfruto. Ok, Siempre quiero estar en juego y disfrutando. ok. Y, y de ahí sale todo lo que estoy haciendo, me lo disfruto mucho. No, entonces cuando hablemos de lo que tú haces, entonces la gente decía, ok, por eso es que él Hiciste, quería, ahora eres por Jedi. eso él quería ser Jedi. Pero entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión que hemos hablado que se toma a los 15, 16, 17 años, de que querías estudiar, ¿cómo fue esa? ¿Tomaste una decisión? ¿Fuiste a estudiar? ¿Cómo fue para ti eso? Pues fíjate, yo fui a estudiar, yo estudié mi bachillerato en psicología, yo no Ok, sabía qué estudiar ok, y yo empecé a surfear desde bien temprano, me apasiona el surf todavía, ok. cuando hay ola, ahora mismo está bien soplado, pero cuando hay ola, pues aprovecho esa oportunidad y, y me acuerdo que empecé a dar clases de surfing, de kiteboarding, empecé a hacer la ¿Eso chiringa lo hacías antes de entrar a la universidad o durante tus estudios de durante mis universidad? estudios de Entonces ahí universidad, sacabas tu dinerito para tus cosas. correcto. Ok, Entonces, también eh, estudié etnobotánica porque mi abuela bregaba mucho con las plantas en el patio, yo la ok, ayudaba. Y estudié a bregar con las plantas medicinales y eso fue mi primera apertura a este campo de la salud. ok, Y fue como desde los 18 fue que comencé a aprender etnobotánica y a dar clases. Ya para los 19 ya estaba dando clases de etnobotánica. ok. Pero entonces el bachillerato en psicología, ¿simplemente lo completaste? Mira, lo ¿Llegaste a completé. trabajar con algo de eso o no? No, porque es que un bachillerato en psicología es arte, un Ok, bachillerato en artes, entonces con sí, un sí, bachillerato en psicología no puedo hacer nada. Incluso durante mi estudio me di cuenta que esto no es lo que yo quiero. claro, claro, Luego me interesó la antropología, pero lo terminé simplemente por tener el papel y decir, claro, claro, pues terminé esto y ya no vuelvo más a la universidad. Eso fue lo que dije en ese momento. sí. Entonces, en estas clases dando clases de kite, uno se conecta un arnés y tiene un cometa que está con mucha presión, alándote y haciendo presión en la espalda. Yo había regresado de un viaje por Centroamérica de surf, para colmo, y me acuerdo que llegué del viaje, empecé a trabajar duro ¿Esto y ocurre siendo todavía universitario o ya te habías ya graduado? me había graduado. Ok. Ya estaba, o me había graduado o ya estaba Y te culminando. graduaste y ni siquiera intentaste buscar por la No, 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 psicología. Ok, no me interesó en lo absoluto. ok, No quería escuchar los problemas de las personas necesariamente. Y no tener una solución más allá de que pura teoría, que es lo que te hablan en el claro, claro. bachillerato. Entonces, me acuerdo que llegué a este viaje, trabajé duro y me fui a surfear. Estaban las olas como de 6 a 8 pies. Y me voy a parar en esta ola como de 6 pies. Y de momento voy a hacer el pop-up y me tranco la espalda. Y fue como que, espérate, pep. Y me caigo en la ola, un revolú, a lo que salgo del agua. Bueno, tal fue el caso que estuve casi un año completo sin poder trabajar. Wow, Sin poder volverme a conectar un kite, que era como yo hacía mi ingreso. claro. Y en ese año, viviendo de mis ahorros, mi compañero en ese momento me apoyó también. Y también, pues, trabajando con distintos profesionales. Fui a varios quiroprácticos. Antes de que entremos a esa parte de post-lesión, tú, bueno, el, el surfing, en aquel momento, ¿hacías algún otro tipo de práctica antes del surf, mientras
antes de lo del surfing, por ejemplo, hacía ejercicio, hacía yoga, Yo siempre fui hacías bastante algo activo. porque te lesionaste, ¿verdad? Entonces una lesión así siendo joven, ¿verdad? Suena, Pues mira, yo llevaba, cuando me lesioné, ya yo llevaba 5 años haciendo yoga. ok, Y todos los días. O sea, ok, yo siempre fui bien activo. Y yo estaba practicando ninjutsu para ese momento, ok, que es un arte marcial japonesa, como de los ninjas. ajá, Parte de ese estilo sí, Jedi sí, que quería simular. Y también pues hacía un poco de ejercicio, como tratando de siempre mejorar mi habilidad en el surfing. ok, Y en el kitesurfing todavía me monto en un kite y hago 20 piruetas y siempre como que ok, siempre quería progresar en los deportes. sí, Entonces pues sí, me mantuve activo. Entonces cuando me dio la lesión, el yoga fue lo que me ayudó a poderme mover porque yo parecía un anciano que no me podía girar en la cama, no me podía estirar sí, sí. completo y tenía que Y hacer yoga para poderme mover durante claro, el día. y te pregunto porque es que yo he tenido la experiencia de personas, por ejemplo, una amiga que es instructora de yoga y, y en el momento menos esperado la gente le diga, le sale con algo como que, oye, ¿y tú no haces yoga? ¿Por qué estás tan de esa manera, verdad? Entonces, en tu caso, alguien te dijo, oye, ¿y tú que haces surfing y yoga y todas esas cosas y te lesionaste? Nadie te reclamó o te vino con ese cuento porque la gente piensa que porque uno hace esas cosas, uno es como que inmune a las lesiones, ¿verdad? Mira, yo pensé que yo era inmune, yo en ese momento pensé que yo todo lo podía resolver con plantas medicinales. Ok, ok. Y en ese momento, pues, como te dije, yo hacía mi yoga, o sea, me lesioné y hacía mi yoga, me ponía que si los healing pads, hacía los ungüentos de las plantas, me tomaba las plantas con propiedades antiinflamatorias, analgésicas. Ok, Y sí, pues sí hubo algo, pero no hubo un cambio drástico que me permitía volverme a conectar un kite, que era mi trabajo en ese momento. ok, Y, y sí, me creía inmune, pero me di cuenta que me faltaban más herramientas, ok, definitivamente. ok. Y entonces, dices que la yoga te ayudaba un poquito, pero ¿qué empezaste a buscar para buscar solucionar el problema, la lesión que habías tenido? Pues el yoga, como te dije, me ayudó a poderme mover durante el día, pero me acostaba a dormir y el otro día me despertaba igual. Y era Sí, como que no había una mejoría más allá de poderme mover durante ese día. Incluso yo decía, pues tengo que hacer cosas, aunque sea en la casa, pues la hago antes de acostarme a dormir, porque si me acuesto a dormir tengo que volver a comenzar el día completo. claro, claro. Y así como 50 First Dates, que le tenían que acordar a la chica, pues Sí, 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 así sí, me sí, sentía. sí, sí. Mira, es que eso es bien interesante porque a veces a mí me pasa que durante el día yo estoy consciente de todas las cosas que hago, me cuido de no lesionarme, voy a hacer un movimiento, ¿verdad? Doblo la espalda o doblo las piernas, como sea. Pero yo siempre he tenido la experiencia de que cuando tú duermes, tú sigues moviéndote y te sigues acomodando y puedes estar consciente de tu postura durante todo el día y te acuestas. A mí me pasa que, por ejemplo, llevo una racha de unas semanas que me levanto con un dolor aquí en el cuello y yo digo, todo el día estoy haciendo cosas para prevenir ese dolor, pero cuando uno está acostado, durmiendo, pues en el sueño tú procesas cosas y tu mente está trabajando, repasando el día, que hay veces que siempre hay algo más que puede afectar tu sueño a pesar de lo que tú piensas que durante el día estás consciente, ¿verdad? Que puede ser que durante el día, durante la noche, la postura que tomas O cómo o te preparaste para acostarte a dormir en sí, ese entonces momento. lo que arreglaste durante el día en el sueño, pues se pierde. Se hace un reboot. Claro, claro. Entonces ahí te das cuenta de que todo esto de la postura, de la salud, de como que es algo, a mi entender, esta es mi opinión, que es algo más de lo consciente, es más algo más profundo que lo consciente, ¿verdad? Que lo que nos damos cuenta, ¿verdad? A veces sí hay que hacer ejercicio, alimentarse y tomar agua, hidratarse y todo eso, pero hay algunas cosas que tú dices, pero es que no hay explicación, ¿verdad? Y me imagino que en ese aspecto tú empiezas en esa búsqueda de ver qué más tú puedes hacer para ayudarte. Correcto. Qué otras cosas seguiste Pues intentando? mira, yo estaba bien desesperado. Como lo dije, fui a muchos profesionales, desde fisiatras, quiroprácticos, fui a terapia física con varios en diferentes centros. Fui incluso a naturópata, a diferentes profesionales a ver qué me podían solucionar y nadie me pudo hacer nada. Ok, Si acaso alguna terapia física me ayudó a tonificar alguna musculatura,
que me sentía un poco más firme, pero igualmente no me podía conectar a un kite, no me podía parar derecho. Fue algo bien limitante. Ok. Y entonces yo empecé a buscar desesperadamente en internet, google.com, y encontré esta técnica que se llama bone healing. Que es como Bone de hueso. sanación de huesos, Ok. correcto. Ok. Y es una técnica en donde es una meditación en donde uno enfoca la intención y su energía en la punta de sus dedos y va llevándola a través de la meditación por todo el cuerpo. Y en esa práctica yo llegué a sentir la energía de mi cuerpo, algo que sentía bien diferente a lo que estaba acostumbrado. Y llegaba a un punto que me sentía que me prendía en fuego, como si me hubiera puesto Super Saiyan, Sí, 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 así, sí, sí. a lo Dragon Ball Z. Entonces, a través de esa misma práctica me pareció bien curioso eso del bone healing y encontré lo que es el Qigong. Ok. El Qigong, que viene de 6.000 años de historia atrás en la medicina tradicional china, es una meditación en movimiento que trabaja con el elongamiento de los meridianos o de los canales energéticos. Ok. Entonces, en el Qigong se tienen 3 regulaciones que son el movimiento, la respiración y la intención. El movimiento es lo que uno aprende, la respiración, coordinando ese movimiento con la respiración y la intención, la intención personal que uno tenga o el conocimiento de los canales energéticos, de la Claro. medicina china, que eso pues, te amplía más en esa práctica. Y con el Qigong empecé a sentir que de verdad se estaba moviendo la energía en mi cuerpo. Eso que sentí en el bone healing, pues lo empecé a trasladar a través de mi cuerpo, a través del espacio. Y sí empecé a sentir alguna diferencia, pero con todo eso no me podía conectar a un Ok. kite. Ok. Eh, entonces, eh, ya para ese entonces, mi maestro de ninjutsu, mi sensei, me recomendó este kinesiólogo y me dijo, mira, yo creo que este hombre te puede ayudar, Ok. porque a mí me ha ayudado en el pasado. Y yo voy a donde este hombre, en Bayamón, y muy buen amigo mío. Lo quiero un montón y nos hemos apoyado a través de este proceso hasta después que me sanó y todavía hasta hoy en día. ¿Cómo se llama él? Él se llama Sean. Ok. Sean trabaja en la zanahoria en Bayamón. Ok. Muy buena persona. Hay que conocerlo bien para apreciar que tiene un corazón bien grande. Ok. Este, pues este hombre me dijo de una, tú estás lleno de excreta en el intestino. Ok. Me lo dijo con otras palabras más finas. Claro, claro. Pero, y esa es la razón Bueno, que primero, él te dice eso, ¿qué hizo él para diagnosticarte en ese momento, verdad? él me leyó el pulso Ok. y me hizo unas pruebas musculares y tiene sus propias técnicas de canalización y otras Ok. cosas. Sí, sí. Pero él me dice eso y pues yo sí he tenido dificultad a través de mi vida con ir al baño, Ujú. con evacuar y yo pues en ese momento estaba desesperado, nadie me podía ayudar, ningún otro profesional, así Ok. que yo dije pues vamos a hacer esto. El hombre me puso una dieta vegana, bien estricta, prácticamente frutívoro, Ok. y me dio un montón de pastillas para evacuar y 20 cosas. Pero en la segunda sesión, que fue cuando de verdad me trató, ya de la primera sesión que él me trabajó, ya yo sentí una diferencia. Ok. Y en 2 semanas ya yo me sentía mejor que antes. Y yo dije, pero espérate, ¿cómo es que yo llevo yendo ya un año completo a diferentes profesionales? Llevo haciendo un montón de cosas, con planta, con 20 técnicas, y en 2 semanas tú me tienes mejor que antes. Sí, sí, sí. Eso me parece maravilloso. Yo necesito aprender esto. Sí, sí. Te preguntaba de cómo te diagnosticó, o sea, qué hizo, porque yo recuerdo una ocasión que no recuerdo exactamente quién, pero yo fui donde alguien, ¿verdad? Y me tomó los pulsos. Correcto. La persona no conocía nada sobre mí. Y entonces esa persona, solamente de tocar, de sentir mis pulsos, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú estás haciendo algo, tu trabajo, tú estás haciendo algo que a ti no te gusta, o sea, que no te llena. Y como haces yoga y haces otras cosas, tú estás recargándote y llegas al trabajo y te descargas. Y sales y te recargas y te descargas. Y obviamente las baterías tienen unos ciclos de recarga y descarga, ¿verdad? Limitados. Y dice, y tú tienes que hacer algo porque de lo contrario, tu cuerpo va a pagar. O sea, tu cuerpo te va a cobrar,
¿verdad? Lo que está pasando. Y a mí siempre me sorprendió que yo dije, ¿cómo es posible que una persona solamente Bueno, el con estudio los del pulsos, ¿verdad? pulso es bien vasto y toma más de 10 años en perfeccionar. Sí. Dice un libro que tengo allí, dice que toma solamente medir el pulso de 10.000 personas para tú comenzar a entender la práctica, Wow. comenzar a entenderla. Ok. Yo también leo los pulsos, sin embargo, ese no es mi fuerte. Claro, Yo todavía sigo en esa práctica, pero el cuerpo es un chota. El claro. cuerpo te va a decir Sí, todo sí, lo sí. que el cuerpo entiende. Claro, Y el cuerpo sabe más que tú. Eso lo podemos probar. claro. El cuerpo está conectado a tu consciente, a tu subconsciente. Y a través de esta medicina china, que es de donde se basa esa arte de la pulsología, aunque también los ayurvédicos también Sí. leen el pulso con otros pretextos, pues pueden interpretar tus canales energéticos. Ok. Y a través de esos canales energéticos, cada canal energético tiene una emoción, una pertinencia para una estación del año, para una situación específica, y Claro. por eso es que te pudieron Sí. hacer ese diagnóstico. Sí. Te quiero decir que, mira, yo, obviamente, mi trasfondo, yo estudié ingeniería de computadora, ¿verdad? Y yo siempre he sido bien pragmático, ¿verdad? Pero aún así yo, pues, tomé clases de yoga, tomé clases de Reiki, ¿sabes? He tomado una serie de cosas. Y yo soy un tanto como escéptico en algunas cosas, pero puedo verlo, el beneficio. Y siempre yo, cada vez que alguien habla de meridianos y de canales de energía, eh, yo empecé a verlo como que, mira, es que nosotros tenemos el cerebro y una red de nervios, una red nerviosa por todo el cuerpo. Y lo que se transmite por ahí son estímulos eléctricos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de energía. Claro. Y entonces, por ejemplo, tenemos los meridianos o los canales energéticos, Ujú. que son los canales en Claro. donde corre toda la energía y llega a distintos puntos en el cuerpo. Tenemos los chakras. Ujú. Los chakras están en un meridiano, un canal energético, que es la medicina china, que le llaman vasoconcepción, y son los vórtices de energía. Claro. De ahí, según los chinos, de ahí es la energía yin, donde sale toda la otra energía, y los ayurvédicos le llamaron los chakras, y igualmente, mismo concepto, otro nombre. Claro. Pero los meridianos son por donde corren este canal energético que canaliza a través de los chakras. Tenemos el campo magnético, que es Ujú. nuestro campo magnético individual, nosotros como una batería, que tenemos distinta polaridad, Ujú. combinado con el campo magnético de la Tierra. Exacto. Tenemos nuestra aura, nuestro biocampo, que va a ser esa energía que nosotros expulsamos. Ujú. Tenemos también nuestro sistema nervioso, que es la conducción eléctrica, que pasa a través de los nervios. Y tenemos nuestra fascia, que nuestra fascia también conduce electricidad, agua estructurada, y en la ciencia de hoy en día está identificando que los meridianos se encuentran en esta fascia. Claro. Entonces ya podemos ver muchos tipos de energía que no son lo mismo Claro. y se trabajan Claro. distintos. Sí. Sí, no, te lo menciono porque a una persona que sea escéptica, ¿verdad? Yo siempre me gusta, como le explico a alguien que no me diga, a ver, que pueda ser escéptico, ¿verdad? Entonces siempre digo que en todas esas prácticas que mencionaste, vemos siempre que hay elementos en común. Los ayurvedas lo explican de una manera, aquellos lo explican de otra manera, pero hay una similitud. La explicación es diferente. Incluso menciono siempre lo de los nervios para que si eso es básico y demostrado, Exacto. y todo el mundo está de acuerdo, pero es para como que tengas esa imagen de que ya en tu cuerpo, ¿verdad? De manera fácil de entender, ya tenemos una red nerviosa que se transmite información, ¿verdad? Para que la persona entonces se abra, ¿verdad? A todo este Pues concepto mira, de la en energía y todas esta esas cosas. práctica de la kinesiología, yo me he enterado de que independientemente de la creencia de la persona, el cuerpo responde. Claro. Y con la kinesiología pues establecemos distintas maneras de comunicarnos con el cuerpo, que se llaman técnicas de biorretroalimentación, en donde podemos hacer unas pruebas que el cuerpo te responde o no te responde. O sea, Ok. o por ejemplo, si hacemos una prueba muscular, Antes de continuar, vamos a primero a definir bien básico qué es kinesiología, para después entrar en esa parte que estás mencionando ahora. ¿Cómo tú defines kinesiología a alguien que no tenga ni idea de qué es? pues la palabra kinesiología viene de kinesis, que es el movimiento, y Movimiento. la ología, que es el estudio. Ujú. Entonces, pues en palabras lo más simple es el estudio del movimiento. Ok. Pero el movimiento no se limita al aspecto físico, o sea, la mecánica muscular, ósea, nerviosa. También trabajamos con el movimiento de la energía, el movimiento de las emociones,
que emociones en inglés es emotions, y Sí. emoción. Ujú. Y también el movimiento bioquímico, el movimiento de la química en tu cuerpo, Ok. los procesos metabólicos. Ok. Y pues el kinesiólogo, a través de estas técnicas de biorretroalimentación, identifica dónde están estos bloqueos y cómo liberarlos en un momentito. Ok. ¿Cómo? Preguntándole al cuerpo. Ok. Antes de preguntar, de continuar, se nos quedó que estaba yendo donde Shan, ¿verdad? ¿Mm? Eh, ya en la segunda visita empezaste a ver unas cosas marcadas. ¿Cuánto tiempo te trataste con él? ¿Cuánto tiempo te tomó esa recuperación? ¿Y cómo fue? ¿Fue rápida? Después de esa recuperación, ¿te sentías todavía, a veces porque las personas se lesionan y se recuperan, pero todavía están como que un poquito limitados por esa lesión? ¿Cómo fue después tu capacidad, tu funcionamiento después de tu recuperación? Pues yo empecé un detox bien profundo, como dije, aparte de las pastillas para evacuar y trabajar con el hígado, etcétera, eh, estaba frutívoro, estaba Ok. comiendo bien liviano y como le dije, en 2 semanas yo ya me sentía mejor que antes. Ok. Disculpa. Pero antes no significa que yo estaba perfecto. Claro, claro. Entonces, tú puedes sentirte súper bien, pero sentirse bien no es sinónimo de estar en salud. Ujú. Y pues muchas personas no saben ni las cosas que están cargando. Es como cuando uno cambia la dieta y Ujú. come más liviano, pues de momento empiezas a absorber las cosas o a sentir las cosas que de verdad Claro. estaba pasando tu cuerpo. Cuando la persona relaja su sistema nervioso, que empieza a sentir los achaques. Y Sí, entonces sí, sí. pues empecé a notar de que yo no estaba en óptima salud. Aunque yo era bien atleta, comía relativamente bien, estaba bien activo y hacía todas estas prácticas, yo me enteré que yo no estaba en una salud óptima. Y yo me atendí con él como por 8 años. Ok. Eh, Todavía hacemos intercambios. Él, más adelante contó la historia, pero nos atendemos mutuamente Ok. y nos llevamos muy bien. Somos muy buenos Antes de amigos. esos 8 años que has estado, ¿cuánto tiempo tú crees que ya te sentías como que, vamos a decir, cerca del 100% recuperado después Bueno, si trabajando con fuera a él? contar, para volverme a conectar una chiringa, Ajá. una cometa, y para poder seguir con mi vida y mi calidad de vida en 2 semanas. Sin Wow. embargo, ese proceso de recuperación tomó un ratito y yo creo que la salud no es un destino, la salud Claro. es un camino. Sí. Y pues en ese camino me tomó bastante hasta que yo llego al punto que dije, pues hasta aquí está llegando esta intervención con este profesional y pues busqué otras alternativas Ok. porque hay distintas variedades de kinesiología. Sí. Entonces, pues seguí buscando, indagando en otros lugares, pero todavía es un proceso que todavía Sí, sí. continúa. Sí, no, eh, hay, hay, hay veces que hay personas que van a un médico o a buscar solución a un problema y quieren resolver eso. Por ejemplo, hay personas que van al doctor con un dolor y quieren una pastilla, porque quieren la solución a ese problema. Y después que se le quite el dolor, pues como que ya, como que, ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo es descubrir que no era la lesión, era Era lo que causó esa gota que esa se colmaba. lesión, sí. Entonces, hay personas que eh, llevan toda su vida acostumbrados a sentir un dolor, meterse una pastilla, eh, apagar ese dolor. Y llega un momento que también incluso el estilo de vida, hay gente que de repente no sienten las limitaciones en su vida, ¿sabes? Por ejemplo, una persona que trabaja, se monta en su vehículo, va al trabajo, de pie, se sienta en una silla, se levanta, se va, ¿sabes? El movimiento en su vida, el cuerpo se acostumbra a eso y ya, pero si te sales de ahí, entonces hay que empiezas a sentir las limitaciones de tu cuerpo o por decir las cosas, las señales, el chota decías tú, Ujú, ¿verdad? ujú, Si te pones en otra situación, dejas que el cuerpo hable y ahí lo vas a escuchar, ¿verdad? ujú, ujú. Pero estamos a veces tan acostumbrados a una rutina que de repente el cuerpo, pues, funciona ahí, ¿verdad? Y eso es individual. En Sí, naturopatía nos dicen la diferencia entre los pacientes y los asientes. ok, Los pacientes son los que padecen. ok, Y para padecer, vete al médico. Pero los asientes son los que se empoderan de su salud, quieren aprender, tomar control y hacer y crear el cambio. sí, Y entonces pues es un proceso en todos convertirnos en asientes y en entes protagónicos de nuestra salud. sí. Yo hace un, yo tengo 61 años.
¿verdad? Te lo menciono. Te cuidas de lo más bien. Y el año pasado comencé a hacer CrossFit, Ok. ¿verdad? Y porque obviamente cuando uno llega a cierta edad uno empieza a perder masa muscular. Entonces se ha demostrado que uno tiene que hacer pesas, ¿verdad? Para que el músculo otra vez vaya adquiriendo volumen. En mi caso, eh, a veces en este camino de la salud, de alimentarme bien y todo eso, de repente, a veces pensamos, es como te lo explico, porque lo he pensado, pero no lo he hablado con nadie, y es que estamos acostumbrados a medir el beneficio de, por ejemplo, nos alimentamos bien, empiezo a hacer esto, o sea, empiezo a tener un beneficio, ¿verdad? O sea, de cosas que voy ganando, pero también a veces cuando uno hace ejercicio, uno se alimenta, uno presta más atención a su cuerpo, hay otra cosa y es la prevención de los problemas, que como no pasa, ¿verdad? De repente no nos damos cuenta. A veces tenemos un problema, me alimento o hago una serie, tomo una medida y entonces veo la diferencia. Pero cuando uno está, vamos, cuidando de manera preventiva el cuerpo, a veces uno no se puede dar cuenta de lo que uno recibe, porque, porque pues, a veces, por ejemplo, empiezas a alimentarte bien y tienes 30 años y tal vez a los 50 o 60 dices, wow, qué bueno que empecé a cuidarme temprano porque ahora sí lo puedo ver. Entonces, hay veces que hay un beneficio que es como que de eliminar cosas que están pasando, pero también hay un beneficio que es de prevenir que pasen cosas. Y hay veces que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados en resolver problemas. Entonces yo creo que todas estas prácticas, La prevención es la clave, sí, la definitivo. prevención, y a veces es difícil de vendérselo a la gente porque no lo ve, ¿verdad? Ah, yo hago esto y no bajé de peso, no, nada. Pero esa prevención, por ejemplo, tomar suplementos que te ayuden con las articulaciones, los huesos, todas esas cosas, ¿verdad? Es como echarle a tu carro una gasolina de marca Exacto, barata, el carro te va a correr igual. Pero no exacto. es hasta que de verdad pues pasen los años que sigue usando esa marca barata, pues el carro te va a dar Sí. achaque. O lo comparas con un amigo tuyo que tiene el mismo carro y de repente, pero si el mío está funcionando porque el tuyo está hecho una porquería, ¿verdad? Entonces ese factor, vamos a decir, preventivo, es difícil de demostrar a la gente. Y por eso es que, como tú mencionaste, los pacientes y los asientes, Ujú. pues porque están acostumbrados a resolver problemas. A padecer y entregarle la responsabilidad a otra persona. Ah, sí, y eso es bien importante. Ujú. Sí, 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 es como que resuélveme esto. Entonces, y si es que me das alimento, si me das una pastilla o algo, mejor todavía. Pero no quiero pasar por el trabajo. Ah, que si Sí, tengo el sistema nervioso botando chispa, pero no quiero dejar el café, no quiero dejar el azúcar, no me quiero responsabilizar en tomar mi tiempo en la mañana para descansar, contemplar las cosas, claro, claro, repensar las cosas, claro. estirar, respirar profundo. Sí, sí. Pues entonces nadie va a tomar a cargo tu salud. Sí, yo me río porque entre todas las cosas que yo puedo negociar, una que no puedo negociar para mí es el café. Eso, y conozco muchos así, está Sí, bien. sí, 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 no, claro, claro, no. Entonces, obviamente, en la manera en que uno, a mí, por ejemplo, el café siempre es sinónimo de sentarme con alguien y tener una conversación. Entonces, el café es como que, bueno, Algo cultural. sí, sí, algo cultural y algo que uno lo puede ver de manera más profunda, ¿verdad? Yo recuerdo mi papá, cuando él se iba a trabajar, él se llevaba todas las mañanas un café de café negro. Y obviamente él era porque él a cada rato un shot Y hay de café. alguna persona que les beneficia en el café, Claro, pero no es claro, a todo el mundo. El claro. café se lo daban los agricultores cuando se levantaban a las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde picando caña. Sí, Pero no sí, todo sí. el mundo está picando caña hoy en día. Claro, claro, claro. Sí, 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 estamos una vida más fácil y a veces estamos como que usando cosas que ya no necesitamos Ujú, tanto. ujú. Entonces, ahora ya explicaste de manera básica lo que es la kinesiología. Cuando te interrumpí, ya estabas hablando un poco más en detalle de De la kinesiología. sí, la parte de las pruebas, del diagnóstico, cómo trabajas con eso. Pues mira, eh, prácticamente hay varios tipos de kinesiología, sin embargo, todas sí concuerdan en hacer distintas técnicas de biorretroalimentación, como hablo ahorita, que son, la básica son pruebas musculares.
Y las pruebas musculares se pueden usar cualquier músculo. Tenemos 600 y pico de músculos y los podemos usar cualquiera para hacer pruebas musculares. Y hay muchas profesiones que hacen pruebas musculares. Sin embargo, ¿cómo tú sabes que tú puedes confiar en la respuesta de esa prueba muscular? ¿Cómo tú sabes si es fiable esa respuesta que te va a dar esa prueba muscular? Sí. Porque el músculo te va a responder. Siempre va o sostener o inhibirse. Sí, Siempre sí, te va a sí. responder. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú puedes confiar ciegamente en esa respuesta? Pues en el curso de kinesiología que estoy ofreciendo, comienza la semana que viene, yo le enseño a establecer lo que se llama un músculo indicador fiable. Y este músculo indicador es un músculo que ya hemos preaprobado de distintas maneras para asegurar que podemos confiar Sí. 100% en lo que Es nos diga esa como respuesta. en el método científico, el control es un experimento. Correcto, Sí. correcto. Por ejemplo, si una persona está deshidratada, la prueba muscular no es fiable. Ok. Si una persona está bajo estrés, la prueba muscular no es fiable. Si ese músculo de antemano ya se está inhibiendo, la prueba muscular no es fiable. Claro. Si el sistema nervioso está, como dijo ahorita, botando chispa, esa prueba no es fiable y tenemos distintos puntos de activación para resguardar ese sistema nervioso. Sí, sí. A mí, algo cambiando así un poco el tema, me pasa mucho que a veces vemos memes, videos en internet, de, hay hasta le llaman los fails, ¿verdad? Hay canales que son exclusivamente eso, de personas que se caen, les pasa algo. Y a veces me pasa que yo veo a una persona, por ejemplo, para darte esto es hipotético, esta persona, digamos, una mujer de 30 años, muy sobrepeso, de repente está ante un zipline o a un río y tiene que agarrarse de una cuerda para dejarse caer al río. Entonces, la persona como que se ha desconectado tanto de su cuerpo que esa persona tú dices, pero tú no te das cuenta de que tu cuerpo no puede hacer eso, que tal vez cuando tenías 10, 15 años, tu cuerpo sí lo podía hacer. Que pobre la soga. Sí, entonces la persona se cae porque no puede aguantarse. Y entonces veo tanta gente que yo digo, es que tienen una imagen mental de lo que es su cuerpo, de lo que pueden hacer, pero realmente Una no se pone desconexión. exacto, una desconexión que es como que de Matrix, es como que tomarse la pastilla roja o azul y despertar a la realidad de que el cuerpo, mano, Y cada cual tiene su realidad y tiene sí, su bioquímica individual. Sin embargo, pues uno tiene que llevar a su cuerpo paso a paso. Yo, por ejemplo, yo practico Kung Fu y todo el tiempo me pongo, veo a mi Sifu, así le dicen los chinos, ajá, veo a mi Sifu haciendo estos trucos aeróbicos así, yo digo, yo voy a hacer eso. Pero yo tengo que ser realista, yo tengo que entrenar claro, poco a claro, poco para llegar a hacer eso. claro, Yo no claro, puedo de una brincar, dar la patada en el aire, caer en mi posición de caballo y no esperar que mi cuerpo no lo vaya a resentir claro, después. claro. Sí, te menciono porque esa, como que volver a reconectar con el cuerpo, para mí, yo creo, es como desarrollar ese awareness, esa conciencia de lo que es mi cuerpo y empezar a escucharlo. Para mí eso es como que un paso muy importante, ¿verdad? Pues, Eso es lo que te digo el ejemplo de las personas que se caen porque ok. piensan que pueden hacer las cosas. Porque es que para mí es como que volver a darse cuenta, a darle importancia al cuerpo y a buscar conectar con él, para mí es un paso muy, muy Pues, importante. es bien interesante que dices eso porque con estas técnicas de biorretroalimentación o maneras efectivas de preguntarle al cuerpo, tenemos un acceso al subconsciente. Ok, Y cuando digo el subconsciente es porque el cuerpo sabe más que tú, tiene ese dominio más sobre el cuerpo, incluyendo el cerebro. Y podemos preguntar al cuerpo directamente qué es lo que el cuerpo quiere, en el orden específico, con la precisión específica, en la cantidad y en qué secuencia. ok, Entonces, pues, yo por ejemplo, cuando estoy haciendo una terapia, yo le pregunto al cuerpo, eh, ¿cuáles son los canales energéticos que tengo que trabajar? Ok, es el canal energético a suponer meridiano del riñón. ¿Es en el lado izquierdo, en el lado derecho, o en ambos? El cuerpo me va a decir. Estoy analizando, la persona me dice, que si me duele la cadera derecha, y entonces yo vengo y digo, ok, pues vamos a analizar qué musculatura que se agarra ahí, o que tienes proximidad, o un músculo antagónico de eso,
pues no está funcionando efectivamente o no tiene esa conducción eléctrica o nerviosa eficiente. Porque si un músculo no tiene una conducción nerviosa, hay otro que va a tener que compensar por ese, entonces se va a sobretensar y usualmente la mayoría de los dolores vienen de ahí. Claro, claro. Entonces, pues, por ejemplo, si la persona me dice me duele la cadera, yo voy a analizar, pues vamos a analizar los glúteos, vamos a analizar la ingle, el psoas, el cuadrado lumbar, los oblicuos, los abdominales, y voy analizando individualmente cada musculatura en cada hemisferio. Yo hago lo que el cuerpo me pida, o sea que es una precisión también. Claro. Yo no voy a estar haciendo un masaje que te trabajo todo el cuerpo a ver si la pego. No, 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 no. Claro. Yo estoy todo el tiempo preguntándole al cuerpo a través de estas pruebas musculares qué es lo que el cuerpo necesita en el orden específico que lo necesita y con la fuerza o precisión que necesita en ese momento. Algo que yo observaba cuando en mis tiempos de yoga es que las personas, en la yoga, una de las cosas que uno busca hacer es hacer una postura y algunas posturas van a estar en tensión, pero otras, o sea, unas partes del cuerpo van a estar en tensión y otras van a estar relajadas, ¿verdad? Entonces yo quiero que tal vez, y entonces lo que mencionas es que a veces alguien hace un ejercicio y dice, pero ¿por qué tienes los hombros trincos si lo que estás trabajando son las piernas, ¿verdad? Y es que muchas veces, ¿verdad? El cuerpo, no nos damos cuenta de que, yo qué sé yo, como te dije, puede ser que esté sentado, pero si no me doy cuenta estoy como que virado, o el cuerpo, esa conexión, ese awareness, es muy importante porque estamos como que inconscientes, ¿verdad? La noción Haciendo espacial. cosas inconscientes que no benefician al cuerpo, sino, o cuando, por ejemplo, a veces me ha pasado que yo veo a alguien guiando y le digo a mi esposa, por ejemplo, ¿y por qué estás obsérvate, baja los brazos, baja los hombros? Y es que pasó Wow. algo, entonces reaccionó de esa manera, pero uno no se da cuenta. Entonces hay tantas cosas durante el día que están afectándonos que, como te digo, no estamos dando cuenta de cómo el cuerpo está reaccionando a todas esas cosas. Es bien interesante. Cuando damos las clases de Qigong, por ejemplo, yo a veces digo, levantamos la mano derecha y la persona levanta la mano izquierda porque me tiene de frente, porque estamos viendo algo y Sí, tratando de imitar, pero no estamos asimilando y no estamos presentes en nuestro cuerpo, este mindfulness. sí, Y por ejemplo, le digo, trasladamos el peso a la parte de atrás y doblan la rodilla al frente. Y entonces, pues, definitivamente tenemos que reconectarnos con nuestro sí, sí, cuerpo sí, sí. y estas prácticas definitivamente nos ayudan en Sí, eso. sí. A mí me pasa a veces le digo a alguien, pon la mano así, y la persona pone como... o sea, ahí tú te das cuenta de cómo cada persona muchas veces está tan desconectado de su cuerpo. Te quiero preguntar algo que es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es que pues he leído varias veces de que, por ejemplo, cuando a veces pensamos que un recuerdo nos pasó algo y pensamos que la memoria está solamente en algunas neuronas, en algún punto del cerebro. Y yo he leído que se ha demostrado que la memoria, como que hay memoria en todo el cuerpo, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Y a través de yoga y de masaje, yo, por ejemplo, he podido ver casos de una persona que de repente empieza a hacer unos ejercicios con sus caderas, Ujú, le llaman en yoga hip openers, ¿verdad? Para abrir las ujú. caderas y de repente surgen unas emociones, o la persona se enoja o empieza a llorar. O he visto cuando a algunas personas se está dando masaje y toca algún punto específico y eso le trae una memoria y le hay una reacción emocional. Mira, te voy a hablar de Y dos quiero que me canales hables de eso, energéticos. quiero que me hables exactamente de eso, de esa parte, si hay ese concepto que yo pienso que es como memoria muscular o en todo el cuerpo, y desde el punto de vista de la kinesiología. Mira, te voy a hablar de dos canales energéticos específicamente. Uno es el meridiano del estómago. Los Ok, meridianos están conectados a los órganos, pero no necesariamente es, por ejemplo, si yo te digo el meridiano del estómago está inhibido, significa que tu órgano está chavado. Eso no es así. claro, Ahora, si el meridiano del estómago lleva chavado así o claro, inhibido por 5 o 10 años, pues sí el estómago se va a ver afectado, porque claro. no tiene esa conexión energética. Pero, por ejemplo, el meridiano del estómago tiene que ver con digerir. Y digerir no solamente para las comidas, también Eh, para las experiencias y las Procesar, situaciones. procesar. Correcto. Y entonces, si no digerimos bien una experiencia, el cuerpo dice, pues yo manejo eso después.
y quizás el después nunca llega, se almacena en los tejidos y a los años estamos somatizando cosas que no nos acordamos ni siquiera de dónde salen eso. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, otro meridiano que te quiero hablar es del meridiano del hígado. El meridiano del hígado, y el hígado en sí, tiene que ver con la ira, con el coraje, con la furia, el resentimiento, la transformación también incluso. En qué transformamos algo que no nos es tan sencillo para nosotros en algo más útil, más práctico para nosotros. Entonces tú puedes tener a una persona que tiene distintas situaciones que lo enfadan, que lo ponen colérico y eso le va a afectar al hígado. Pero si una persona tiene un hígado afectado, eso va a mantener a la persona colérica y furiosa. Entonces, tú ves una persona que se pasa gritando todo el tiempo o se pasa todo el tiempo enfogonado, tiene el hígado bien afectado. Claro, claro. Sí, porque esto es como que todo cíclico, ¿verdad? El cuerpo afecta a la emoción, pero la emoción afecta al cuerpo, o sea, todo es como continuo. Yo, algo que siempre, esto me ha pasado mucho, que hemos visto, por ejemplo, hablamos de la cirrosis, ¿verdad? Y siempre pensamos que alguien que muere por cirrosis es porque era alcohólico o bebía mucho. Y a veces vemos personas saludables con ese porque tienen cirrosis. Es como que uno, de acuerdo a las ideas que uno tiene, ¿verdad? Uno no imagina que el hígado esté mal si no ha habido, por ejemplo, abuso de alcohol, por ejemplo. Y es que sí, ahí el cuerpo también se afecta por otras maneras. Correcto. También tenemos una preconcepción de que todas las cosas que nos han dicho en internet, por ejemplo, que son saludables para nosotros. Claro. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos una bioquímica individual, como dije ahorita, y quizás algo que es bien saludable, a ti no te caiga bien. Y tú ¿Sí? estés por un trend siguiendo y comiendo esa comida y quizás te está afectando algo. O por ejemplo, tenemos una fermentación en el intestino delgado o comemos algunos azúcares que el cuerpo no puede manejar y lo almacena como grasa. O quizás simplemente no estamos haciendo ejercicio suficiente o dándonos el movimiento que no se están moviendo las cosas en nuestro cuerpo. Entonces el hígado, como gran detoxificador y que tiene sobre 300 funciones en el cuerpo, pues no puede hacer su trabajo eficientemente. Por ejemplo, los chinos le dicen al hígado el gran maestro de la sangre, porque él recoge esos nutrientes que el mismo intestino delgado va llevando a través de la vena porta hacia el hígado. Y es el hígado que dice, esto va para este músculo, esto va para este tejido, para este órgano, según lo que necesitemos. Sí. Entonces, pues quizás esa carga está afectada. Sí. Hay muchos factores, por eso es importante hacerse una evaluación completa. Y no una, varias evaluaciones. O sea, yo, por ejemplo, en mi sesión yo veo el iris, a veces leo el pulso, te leo la lengua, te hago las pruebas musculares. Quiero que hablemos un poquito sobre eso, porque puede ser que alguna persona, por ejemplo, yo a veces cuando hablaba del yoga, yo decía, bueno, como yo le escribo a una persona que nunca ha hecho yoga, ¿qué se va a encontrar en una clase de yoga? Y le digo, bueno, pues tú va a ver una serie de posturas y unos ejercicios, y se lo pongo en términos que entiendan, respiraciones y estiramientos y alguna serie de cosas, ¿verdad? Para que la persona lo pueda entender y cuando llegue, como que, ¿verdad? Entonces, en tu caso, cuando alguien llega a trabajar contigo, ¿qué cosas se puede encontrar? Mencionaste algunas así por encimita, pero quiero ¿verdad? ¿Qué herramientas una persona puede encontrar cuando llega contigo y para diagnosticar y empezar a tratar a esa persona? Pues yo como naturópata primero que no diagnostico, porque eso es un label, es una estampilla que a mí no me gusta eso. Yo busco cuál es la causa, de dónde está saliendo esto. Entonces, si yo veo una persona crónica y veo una persona que me viene con mucho problema diferente, yo usualmente hago la pregunta, ¿estás dispuesto a dejar las cosas que te llevaron a este estado? Si no, yo te pongo la curita porque me estás pagando. Claro. Pero sí, estoy contigo para apoyarte en este proceso. Asiente. El asiente, correcto. Sí, ahí es que diferencia si estoy bregando con un paciente, un asiente. Entonces, por ejemplo, depende, si la persona llega ajetreada a la sesión, pues quizás le pongo un aceitito de bergamota atrás de la oreja para relajar el nervio vago, o le toco el gong aquí, que lo tengo aquí al frente detrás de la cámara, para relajar a la persona y que pueda estar presente en su cuerpo en este momento preciso, que es un momento que la persona se dedicó para ella. Pero vengo acá, le hacemos un historial, le pregunto a la persona, ¿cuál es tu meta? Porque yo puedo encontrar muchas cosas y no necesariamente lo que yo encuentre es algo que
tú deberías escuchar. Si, por ejemplo, están los médicos por ahí diciendo a la persona que si tiene Alzheimer, que si tiene bursitis, que si tiene todo esto, que si tiene artritis, por ponerle una estampilla, por ponerle un Claro, label. Y yo no te voy a decir algo que te vaya a preocupar si no puedes hacer nada a cambio. claro, Yo te voy a decir qué es lo que tienes que trabajar y por eso yo no diagnostico, aparte de que como naturópata no diagnosticamos. claro. Pues usualmente mi método de evaluación, después de hacer el historial, después de establecer una meta que la establecemos por sesión, yo le veo el iris a la persona, cojo una lupita, un flashlight, y voy y le veo el iris. Con el iris, como dije, no podemos diagnosticar, porque en el iris se pueden ver cosas que son de tu genética, que son Claro. quizás de tu abuela, o Ujú. quizás cosas que ya has trabajado en tu cuerpo. Con el iris sí puedo ver cuáles son las acumulaciones que tienes. Claro, O por ejemplo, veo en el iris que tiene mucha manchita amarilla y entonces pues de una persona que originalmente cuando nació tenía los ojos azules y ahora tiene los ojos verdes. Yo te adelanto que no existen ojos verdes. ok, Iris verdes no existen. ok, Simplemente el azul con el amarillo hacen el verde. Y ese amarillo, ese pigmento amarillo es un pigmento que se llama uroceína. ok, Y esa uroceína se produce en los riñones. Entonces, cuando yo veo un pigmento que está en el iris, que no se supone que está ahí, yo tengo que ver de dónde salió. Entonces voy a indagar en los riñones. ok, Y entonces después de ahí, después de esa evaluación, pues voy haciendo otras pruebas musculares. Y aparte de la pigmentación, podemos ver, como te dije, cómo está la resiliencia de los tejidos, cómo están los órganos, cuál es la constitución de la persona, de qué se debería cuidar. Eh, Aparte de eso, pues puedo ver el pulso, le veo la lengua, le estudio. ¿qué ves en la lengua? O sea, o qué buscas en la lengua, ¿verdad? Porque mencionaste lo del iris, pero en la lengua, ¿qué puedes ver? Pues mira, en la lengua, si uno ve, por ejemplo, la lengua blanca, pues eso puede ser deficiencia en el meridiano del riñón, puede Ok, ser cándida o alguna infección fungal o simplemente el coeficiente bacteriano en su intestino delgado y grueso no es el mejor. Si le veo una línea en el medio, pues yo sé que tiene que ver quizás con el estómago, con la similitud de los nutrientes. Si le ok, veo la marca de los dientes alrededor, sé que tengo que ver por el hígado, la vesícula biliar. Y entonces, son técnicas de claro, la medicina china. claro, claro, ok, ok. ¿Ok? Entonces estoy viendo qué puedo ver. Antes el médico te veía la lengua, te veía los oídos, Sí, sí, te sí. cogía todo. Ahora pues te dicen qué tienes, te receto esto y casi ni te miran. Sí, no, no, yo los otros días, empezando el año, me dio una monga, eso en Puerto Rico, ¿verdad? Ujú. Una gripe. Y, y mi esposa como que, vamos rápido, llama a teleconsulta. Y entonces yo dentro de mí dije, wow, cómo, cómo me evalúa viéndome y confiando en lo que yo le dije. Y dije, obviamente, yo pues lo que esperaba era que por lo menos me diera una orden de un laboratorio y ver si no tenía alguna condición. Pero yo digo, wow, la verdad que cómo es tan difícil diagnosticar o así, a través de una cámara, a través de Zoom. Es una cosa Así lo increíble. entrenan. Sí, Y pues yo no estoy de acuerdo con eso, sí, 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 definitivamente. sí, sí, sí. No, porque, Pero si le puedes salvar la vida a alguien haciendo una intervención primaria, pues una manera. claro, sí, Pero sí, de él diagnosticar, recetarte algo, pues sí, sí, yo sí. no lo veo. No, y yo pues veo, yo creo que es como que eh, se van como que a la segura. Pues, te dirán algo genérico para que te ayude, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es bien difícil diagnosticar. Y ya cuando has evaluado, ¿qué herramientas tú utilizas para entonces comenzar a tratar a esa persona? Hablaste de hierbas, Lo hablabas de... primero que yo hago, eh, bueno, después de hacerle la evaluación a la persona, y si necesito ponerle aceitito, como le dije, eh, acostamos a la persona en camilla, o hacemos la evaluación, por ejemplo, me duele el hombro, vamos a ver cuál es el movimiento, las distintas evaluaciones que vamos a hacer, Claro, acosto a la persona en camilla y le verifico que sus canales centrales, los canales energéticos centrales, estén funcionando adecuadamente y que su sistema nervioso esté relajado o que esté activado. Entonces, pues yo tengo ciertos puntos de activación para asegurar eso y luego de eso puedo hacer pruebas musculares. ok, Después de hacer las pruebas musculares, ahí yo voy empezando, qué es lo que tengo que trabajar, o voy por canal energético por canal energético. Usualmente mi modus operandum es que yo primero trabajo la energía, luego la musculatura, y a ok, través de trabajar esa energía y la musculatura puede ser que encuentre las emociones, que haya que liberar el estrés en algo. Si es necesario, pues trabajo con algún acomodo óseo, trabajo con las coyunturas si es necesario. eh,
después vamos un poquito a más trabajos Cuando dices sutiles. trabaja con coyuntura, ahí utilizas técnicas de masaje o Sí, como... correcto. Ok, Acuérdate que la kinesiología viene de la quiropraxia con la ¿no? medicina china. Sí, Y pues hacemos acomodo estructural. ok, Entonces, por ejemplo, una persona con una cadera fuera de lugar, tú, por ejemplo, puedes ir a un quiropráctico y te vas a trabajar el hueso nada más, pero, o hacer lo que ellos dicen ajuste. sí, Pero eso no es lo que nosotros hacemos aquí. ok, Nosotros vamos a estar trabajando con la energía, asegurar que el cuerpo esté propicio a eso y que te permita, que el cuerpo te dé la verde, como sí, decimos sí, acá, sí, que la musculatura que se está agarrando ahí esté funcionando eficientemente, que no esté sobrecompensando. Porque si yo te digo que todos los músculos están agarrados a los huesos y tú vienes y acomodas un hueso y el músculo está tenso, te lo va a sacar del claro, sitio. claro, Y entonces pues ahí viene la receta de 20 citas, que sí, eso no es lo sí, que estamos haciendo aquí. sí, 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 Entonces vamos a asegurar que todo esté en su lugar para que nosotros tengamos que hacerle un movimiento suavecito, así como un estímulo de masaje y ya claro, el mismo cuerpo se acomoda solo. claro. Algo que yo he visto se pone como de moda, ¿verdad? Y es que todo el mundo dice que el nervio ciático, ¿verdad? O sea, todo el mundo, escucho tanta gente Nervio chino. sí, todo el mundo se queja de eso. Y yo digo, bueno, realmente lo dice porque todo el mundo, o sea, repite lo que todo el mundo dice o, ¿verdad? O ha diagnosticado. O sea, te has encontrado con mucha recurrencia de esa dolencia entre la gente y es real y hay una causa obvia o común muy A frecuente. mí me ha dado, Ok, antes de conocer todas estas prácticas, el primer cliente que yo tuve fue una situación de nervio ciático. ok, Y es bien común. Algo que sí podemos trabajar, yo le digo a todas las personas, esto es una garantía que yo doy en, en la sesión de la placita, en mis sesiones privadas, es que si no te quito o te reduzco el dolor, en una sesión te devuelvo el dinero, claro, porque no es conmigo. claro, Obviamente, pues siempre va a haber una mejoría porque le estoy preguntando al cuerpo qué es lo que el cuerpo necesita y claro, estoy colaborando con la persona. Eh, por ejemplo, algo que yo no puedo resolver en una sesión es, por ejemplo, si hay una fractura, si tiene un nervio bien inflamado, podemos ayudar a que se sienta mejor definitivamente, claro, pero hay que desirritar, por decirlo así, desirritar el nervio. claro, Entonces, pues yo puedo ayudar a que el cuerpo esté más liviano, trabajando en sincronía, todos los músculos trabajando a la vez, y tenga sus canales energéticos optimizados, relajar el sistema nervioso. Y el dolor de nervio vago va a reducir porque va a reducir. claro, Eso es parte de. Ahora, si tienes el nervio irritado, tienes que esperar que baje un poco esa inflamación. sí. Sin embargo, sí va a haber una mejoría. Claro, no, entonces me da la impresión que obviamente si el nervio está irritado es por algo que estás haciendo. Correcto. Alguna postura, algún movimiento, algo estás haciendo, O algo estás comiendo, o algo estás ¿verdad? pensando Entonces, equivocadamente. ¿cómo alivias que esa irritación, pero cómo evitas que vuelva a ocurrir? Correcto, ahí Sí. que vamos. Eh, y atiendes personas individualmente, pero ¿haces alguna otra cosa? ¿Haces cursos, haces talleres, Mira, mi haces enfoque, cursos, porque todo el mundo quiere hacer cursos online, ¿verdad? ¿Haces algún tipo por ese servicio que la persona puede acceder a través de las redes o algo así? pues mira, mi enfoque es educar. Ok, Porque la realidad, Cristóbal, es que yo no doy abasto. O claro. sea, de verdad, alguien quiere buquear ahora mismo conmigo y es para marzo, porque o sea, Ok, no doy abasto. Y mi meta es compartir estos conocimientos con otras personas y yo me certifiqué como instructor y consultor de kinesiología toque para la salud para enseñar estos cursos. Ya llevamos 4 años enseñando estos cursos que comienzan la semana que viene, ahora miércoles 12 y sábado 15. ¿esos Entonces, cursos qué duración tienen? ¿Qué tiempo? puedes escoger entre 4 o 5 meses. Ok, Lo pongo así porque los años anteriores hemos dado 4 meses, pero el año pasado yo me certifiqué como instructor de metáforas, ok. que es como trabajar con las señales que el cuerpo te está brindando, la interpretación o la leyenda que el cuerpo te brinda, Sí. y cómo tener ese mejor ese diálogo terapéutico, el establecimiento de metas. Y esos cursos son dirigidos a que las personas certifiquen y puedan proveer servicios o
también para personas que simplemente quieren aprender para mejorar ellos? Pues ¿Cuál es el este propósito? curso de kinesiología toque para la salud es para cualquier persona, no Ok, tienes que ser un profesional de la salud. ok. He tenido desde abogado, desde psicólogo, chef tuve el año antipasado, masajista, naturópata, quiropráctico, he tenido de todo Ok. en este curso. Y este curso se creó para que cualquier persona lo pueda hacer y se creó para las amas de casa y para los Ok, cuidadores. ok. Porque, por ejemplo, se tiene un doctorado en Estados Unidos de kinesiología aplicada, que es kinesiología energética, Ajá, y el que creó estos cursos, que se llama John F. T., él dijo que él necesitaba que cualquier persona pudiera hacer esto para empoderarse de su salud claro, y no tener claro. que depender de nadie. Entonces, pues, yo te voy llevando a través de estos cursos, yo te voy llevando desde la A hasta la Z, no tienes que tener un conocimiento previo para que te eduques y puedas practicarlo en ti, primero que todo, y practicarlo en otras personas. Claro, Entonces, si ya tú tienes una licencia o eres un profesional de la salud, pues lo añade a tu caja de herramientas. Pero si no, por ejemplo, ahí me viene cualquier dolor y yo me lo trabajo. claro. Y eso es algo que muy poca gente Sí. te puede Y decir. una pregunta, ¿verdad? Obviamente vemos las noticias, sabemos que en Puerto Rico, ya sea por la migración, por la caída de nacimientos, la población en Puerto Rico es cada vez mayor, ¿verdad? Tú comenzaste con esto cuando estabas en tu juventud, haciendo surfing y toda esa cosa. ¿Hay una limitación o una desventaja empezar a cierta edad mayor o es para todas las edades? ¿Cómo lo...? Yo he atendido desde personas en la barriga hasta Ok. 101 fue el más que mayor que atendí. Wow, wow. Así que no hay limitación, solamente las ganas de sentirse mejor o si es para coger los cursos de aprender. Y perdona, ¿verdad? Sin mencionar a la persona, pero una persona de 101 años, Con eh, piel de cebollita uno tiene que ser bien cuidadoso. claro, pero Ajá. fue receptivo a eso. Mano, la persona no podía levantar el brazo y en una sola sesión levantó el brazo y se le fue el dolor. Wow, O wow. sea, fue bien poderoso. Sí, sí, sí. Incluso que me llamaron después, como 2 meses después, para que le volviera a dar otro seguimiento. Súper, súper, súper. Porque esto no es así de que vamos a verte semanalmente, no, no, no. En una sesión vamos a trabajar la gran mayoría de las cosas y obviamente quizás te tenga que ver en 2 semanas, 3 semanas, un mes, Claro. pero el promedio es, vamos a verte, quizás te veo una vez, quizás te pongo para 2 o 3 veces más, de aquí a varios meses, y después tú me llamas cuando me necesites. Súper. ¿Y dónde te pueden conseguir? ¿Te pueden llamar por teléfono para coordinar citas? ¿Tienes Pues mira, si me presencia en las redes llaman, sociales? ¿Cómo te si me consiguen? llaman, mi celular casi no suena, sonó ahorita porque estaba esperando una llamada de alguien muy importante ayer y se me olvidó quitar el sonido, pero mi celular yo lo pongo a que no suene. Sí. Me pueden escribir por WhatsApp al 787-392-5210 o si no por texto. Me pueden escribir por las redes sociales en muevetuchi.pr. Ok. Esa es la página de Instagram, que es la más activa donde estamos, aunque estamos desarrollando la página de Facebook recientemente. Entonces tenemos una página web que estamos también desarrollando, muevetuchi.com. Y mueve tu chi de mover tu energía, mover tu Claro, chi. claro. Sí, 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 sí. Pero en Instagram me muevetuchi.pr es donde más estamos activos y ahí pueden ver toda la información de los servicios, de los cursos y ponemos más información de educación y eso. Claro. Leonam, fue muy interesante esta conversación. Yo espero que la gente que lo escuche se, se le despierte la curiosidad y vengan, ¿verdad? O por lo menos tomen tus cursos, porque eso Sí, es muy aparte del importante. curso, pues, antes de cerrar, aparte del curso, pues damos distintos talleres, charlas. Yo como naturópata brindo charlas de bienestar, de alimentación consciente, también hemos dado charlas de protección energética, de las técnicas de biorretroalimentación, de santiguado, es uno que se nos está vendiendo en el libro. Ese tema lo mencionaste al principio y quería hablar, ¿verdad? Se me dio escapar. No puedo permitir eso. Qué bueno Mencionaste santiguado y yo en una entrevista anterior yo hablé con una persona de que mi abuela, o siempre, en Puerto Rico siempre en cada barrio había una persona que santiguaba. Y era como que, Eso estaba en todos lados. sí, sí, entonces mi abuela lo hacía y mi mamá pues había aprendido algo y era como que un masaje, pero había también como oración y una serie de cosas. Explícame, vamos a hablar un poco sobre eso, porque yo
yo me imagino que debe haber algún tipo de nombre diferente en otros países, pero en Puerto Rico era la Y en persona el que Caribe santigua. se le dice el Sí, el santiguado. santiguar. Entonces, hablan un poco sobre eso específicamente y ¿verdad? Cómo es algo cultural de Puerto Rico, pero ¿verdad? Es como, yo lo uso como un ejemplo de cómo en cada diferentes países, culturas, surge un conocimiento universal que expresa algo y es esta parte del cuerpo. Ahora un poco sobre ese santiguado. Pues aquí en Puerto Rico y en el Caribe, en Cuba, en República Dominicana, se abre el santiguado con un masaje abdominal, como Ujú. una reflexología, o sea que Sí, no habla mucho de la reflexología podal de los pies, sí. pero una reflexología que puedes trabajar el cuerpo completo a través del abdomen. Y se hacía antes, como bien dijiste Cristóbal, con los rezos, con las figuras religiosas, las cruces. Yo estudié ciencia naturopática y Ajá, entonces pues yo pues respeto las creencias de cada cual ajá. y lo explico desde un aspecto científico, anatómico, fisiológico y energético. Entonces, pues, en vez de usar, por ejemplo, en vez de usar las cruces o Ok, las figuras religiosas, hacemos las afirmaciones, hablamos de las emociones de cada órgano, el aspecto anatómico, pues vamos diciendo, pues, por ejemplo, como dijo ahorita, el hígado que tiene que ver con el coraje, pues mientras estamos masajeando o estimulando esa área del hígado, en el lado derecho, pues vamos y hablamos afirmaciones, retengo mi calma o cualquier afirmación que nos vaya a apoyar a ese claro, órgano o claro. ese canal energético. Entonces, es una práctica bien poderosa que hacían desde antes, como dijiste, se tenía en todos lados y es una práctica que hemos casi perdido, casi no Sí, se sí, sí. encuentran santiguadores por ahí. Exacto, exacto. Yo cuando pequeño tuve la oportunidad de ir a un santiguador y yo no he vuelto a ver, desde pequeño yo no he vuelto a ver otro Sí, santiguador. sí. Ahora que estamos dando esta práctica y este taller de santiguado, he conocido otras personas que sí también Sí. santiguan y eso, pero está casi extinto. Yo recuerdo que era algo muy común, era que te tocaban o hacían algo y dices, es que tú tienes un empache. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la palabra, obviamente uno está, yo después eventualmente uno asocia la palabra en empache, estar empachado, es como que sentir este malestar, una indigestión. Pero en el caso de una persona que es antiguada, ¿qué significaba cuando lo decía? Si has escuchado algo Pues sobre eso. un empache es cuando tienes o gases o acumulación de material que no has podido Ajá, mover y eso es el origen de muchas enfermedades. claro. Yo me leí un libro de Bernard Jensen que se llama Tissue Cleansing Through Bowel Management. Cómo Ok, limpiar cualquier tejido a través del movimiento intestinal. súper. Y es bien poderoso, o sea, la sanación comienza en el intestino y yo soy fiel creyente de eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues uno de los beneficios más comunes del santiguado es claridad mental. Cuando Ok, yo veo que alguien está así con cólera, está que no receptivo, sí, o yo, mira, voy a la sesión, le pregunto al cuerpo, el cuerpo no está receptivo y no claro. sé qué hacer, hago un santiguado y no me ha fallado hasta ahora. El santiguado lo más que tiene, más que trae es claridad mental. Acuerda que también tenemos neuronas en el intestino y Claro. tú puedes tener el blueprint completo de lo que tú necesitas hacer en la vida y los protocolos fase por fase, pero si no tienes las ganas, no lo vas a hacer y las ganas vienen de aquí del abdomen. No, y hay veces que pasa que pasamos un susto o sentimos un enojo. Hay veces que sentimos emociones fuertes y ¿dónde las sentimos? En el abdomen. Y yo creo que Las hoy, mariposas en el estómago, por claro, ejemplo, sí. claro, sí, sí, que es algo que se utiliza mucho y se menciona mucho, pero es realmente así, eso ocurre físicamente. Ujú. Sí, Entonces, pues, llevamos ya casi un año dando este taller súper. y yo pues reconecté con esto con una naturópata que se llama Carmen Colón de Jorge. Ella me enseñó, yo la fui a atender y ella estaba tan agradecida que me dijo, te tengo que enseñar esto. Entonces, pues, me enseñó el santiguado y yo lo he asimilado súper bien y me gustaría que cada persona pueda practicar esto. Sí, Tenemos un sí, sí. taller ahora mañana, no, el domingo. Ok. Tenemos un taller, ya está lleno, pero ya voy a intentar ponerlo o mensual o cada 2 meses. Voy a intentar ponerlo porque de verdad que ha habido muy buena receptividad con este taller. Y una pregunta, es que yo siempre he dicho, mira, a veces decimos que cuando comparo, era un terapista de masaje
con mucha preparación, con muchas técnicas que conoces, y sin embargo el sobito que te puede dar tu mamá, ¿verdad? Cuando tú eras niño y estabas con catarro, te sentías mal. Ese pasado de mano, ¿verdad? Que tu mamá te daba, tenía un beneficio increíble, ¿verdad? Porque yo siempre Se hace pienso, con amor y con sí, intención. exacto, a eso voy, la intención, ¿verdad? Y tú, cómo tú te preparas para trabajar con las personas, obviamente tiene que haber algún tipo de, primero, estar tú claro con tu intención, pero también de alguna manera tú como que crear una protección, ¿verdad? De que no puedes sobrecargarte de lo que está pasando. En tu caso, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo me protejo energéticamente? Sí, sí. Pues Digo, de mira, manera breve tampoco. hay muchas técnicas, damos un taller de protección energética, sin embargo, pues en el curso de kinesiología aprendemos varias, como tener tus canales energéticos equilibrados, porque un canal energético que no tenga su energía corriendo adecuadamente es una avería, Claro. asegurar que el sistema nervioso esté cargado energético, funcionando bien, la punta de la lengua en maxilar superior, detrás de los dientes, Ok. eh, tiene las piedras, los metales que uno se pone, hacer sus decretos, sus afirmaciones. Hay muchas técnicas de protección. Yo, por ejemplo, cuando voy a la placita que atiendo un montón de personas de cantazo, me voy al mar el otro día. A la Claro, purga claro. en la sopa de minerales, que es el Sí, mar. sí, 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 sí. Y también hacer su grounding y liberar, disfrutar Claro, claro, del claro, ambiente. claro. Leonam, gracias por esta conversación. Yo espero que alguien, ¿verdad? Se le despierte la curiosidad. A mí, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablarte de Santiguado, que era algo que lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de hablar con alguien, ¿verdad? Con conocimiento de eso Ujú. específicamente. Gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias, Cristóbal. Ok, Lo aprecio un montón. Que tengan lindo día. ok.